Hola, ¿qué tal? Buenos días, gente de YouTube y estimado profesor que verá esto y personas que podrán ver este video. El día de hoy vamos a relatar la obra. Como una vez más seguimos relatando las obras, esta vez es la obra del señor presidente de Miguel Ángel Asturias, la cual fue una obra muy importante para él, ya que nos habla de la política, quizás de momentos en que la política se generó. Y entonces esto nos hace pensar de que es una de las obras literarias latinoamericanas más importantes que resaltan sobre lo que pasó en la política de Guatemala. Entonces a través de esta novela nos hace entrar a la esencia de la dictadura y también cómo esto afecta a la sociedad y a las personas, o sea, a la población que vivía dentro de ese país. Antes de entrar a hablar sobre la obra, quería comentarles, no sé si ustedes recuerdan sobre sobre los presidentes en nuestro país, aquí en el Perú, como Alan García, que llamó tanto la atención con lo que él hablaba, y entonces nos damos cuenta de que la gente le creyó, votó por él, se volvió presidente, pero no cumplió con su palabra. Claro que hacía buenas acciones, pero sin embargo fue un corrupto más, como Toledo, como Ollantumala y diversos presidentes que han entrado aquí. Incluso tenemos a la presidenta Dina Boluarte, que igual está siguiendo los mismos pasos. Entonces nos damos cuenta que hasta Alan García fingió su muerte solamente para que no sea preso y no pueda pagar su crimen o lo que él haya hecho, pagar su mala conducta en la cárcel. Entonces esta obra nos hace reflexionar y pensar de que hay personas que fingen ser buenos políticos, buenos presidentes, congresistas, alcaldes, etc. Pero sin embargo, más lo que hablan y prometen y no cumplen. Debemos ser menos de palabras y más de acciones. Bien, ahora vamos a hablar más de la obra. En realidad esta obra es de las características más destacadas del caballero, es el que es inspirado por los personajes reales, más reales que ficticios, por lo que es considerado un realismo mágico. Entonces, en particular, esta novela está influenciada en el presidente guatemalteco Manuel Estrada, que presidió a Guatemala entre 1988 a 1920. Bien, ahora para profundizar la obra, recordemos que el señor presidente dentro de la novela es quien denuncia la embarcada en Guatemala de principios de siglo, a pretender que fue un testimonio de una época. Para acceder a la trama de la novela, en la parte inferior de la situación histórica del momento, en 1847, el conservador Rafael Carrera logró separar las provincias de la Unión de América Latina y de América Central en un sindicato formado por El Salvador, Honduras y Nicaragua y Costa Rica. La obra del señor presidente llevó a Miguel a ganar el premio Nobel. La situación que se veía en ese momento en Guatemala era una gran inestabilidad debido a la lucha entre liberales y conservadores, nacionalismo y golpes de Estado. Después de los sueños progresivos de Justo Rufino en 1988, comienza la presidencia de Manuel Estrada Cabrera. Este será un país en que un régimen autoritario será acusado de crueldad con las clases campesinas y habiendo entregado los latifundios a extranjeros para la explotación. Y poco después es derrotado en el año 1920, cuando la realidad el protagonista se convierte en el mismo protagonista, el cual es Alejandro Lanuel de Ausena, que señala a este respecto en ciertos aspectos. El autor ha cumplido el papel del espectador desde la raíz y el origen de su propio argumento, asumiendo su manera y según lo que experimentó los hechos. Esto es un testimonio de él, ya que él es de Guatemala, entonces experimentó todos los sucesos o hechos que haya habido en su país, esos crímenes, esa mala conducta quizás de los presidentes que solamente se dedicaban a la explotación y no había trabajo, quizás pasaron hambre, hubo muertes, asesinatos, víctimas. Entre todo eso es lo que nos lleva a la corrupción en un país. Esto de la política es un tema muy interesante, ya que nos hace ver cómo realmente es nuestro país y cómo debemos tomar conciencia para mejorarlo. La historia real se difundirá con un gran poder con el tema de la trama, para que podamos hablar sobre la naturaleza documental de la discusión,
La crueldad que sufren los habitantes de un país latinoamericano en una dictadura autoritaria. También se ve lo que es el abuso del poder, la violencia y el desprecio por las clases más desprotegidas. Bien sabemos que solamente por ser presidente tú abusas hasta del dinero, de las personas más humildes. Supuestamente hacen videos de que les van a dejar a las personas, por ejemplo, de la sierra, de la selva que más necesitan, a las poblaciones más pequeñas, más pobres, extremadamente pobres, haciendo videos de que les van a dejar comida, víveres, etcétera. Pero sin embargo, de ahí a la esquina estás hablando mal de tu pueblo, de las personas que estás ayudando, y te vuelves un corrupto más. Por lo tanto, la improbabilidad, injusticia social que también se ve, la explotación, la violencia y la corrupción por parte del gobierno. El sitio físico donde esto se desarrolla, donde están los hechos, es la novela que no se aclara en ningún momento, pero se puede deducir que es en Guatemala. Desde ya leerlo se puede deducir que es en ese país. Es el tema presentado por el presidente a una defensa a favor de los derechos humanos, de un marco teatral de los derechos humanos de todas las personas, que él quería hacer valer los derechos de cada uno de ellos y no haya tantas protestas o huelgas, por así decirlo, tanto en los sitios como en los colegios nacionales, como en los lugares más importantes que la gente puede visitar. También podemos ver que la novela no es solo una dictadura. Esto es una demostración que le sucede al hombre en el día a día. Cuando sus relaciones no puedan ocurrir naturalmente, cuando para reemplazar la unidad familiar o religiosa es posible unirse al Estado, que está encarnado en la persona de la locura. Todo comienza en un lugar llamado el Portal del Señor, donde se guardan los mendigos y entre ellos se encuentran a Pelele, que también llamaron día a día. Cuando sus relaciones no puedan ocurrir naturalmente, cuando para reemplazar la unidad familiar o religiosa es posible unirse al Estado, que está encarnado en la persona de la locura. Todo comienza en un lugar llamado el Portal del Señor, donde se guardan los mendigos y entre ellos se encuentran a Pelele, que también llamaron el idiota. El Pelele se suicidó cada vez que dijeron la palabra mamá, y cuando un término genérico llamado libertad condicional se despertó y gritó esta palabra, el furioso Pelele lo mató. Tras el asesinato de vuelo, el Pelele a la policía llega a la escena y toma a todos los mendigos para testificar y se los obliga a contar una mentira que acosa a Eusebio Canales por el asesinato. Un mendigo llamado Mosco se niega a testificar y el auditor lo matará. Un poco después, cuando vamos leyendo, Pelele encuentra a Ángel, a Cara de Ángel y un leñador que lleva a la ciudad por ellos. Ángel, Face, le da la noticia al presidente, pero no le importa. Luego le ordena que ayude a Eusebio Canales a escapar. Ángel, Face, a Channel House para ayudarle y conoce a su hija Camila. Y luego le pide ayuda a Lucio para escapar esa noche. Lucio y otro policía llamado Genaro están en el portal y lo matan con un disparo que dicen que estaba enojado. Como sabemos, Camila sufría una enfermedad muy grave, como los pulmones, y entonces ella tenía poco tiempo de vida, pero sin embargo no le importó a Eusebio, y entonces también deciden como que casarse, porque como sabemos en el amor no hay barreras. Lucía luego va a la casa de Canales y los ayuda, tanto a él y a Camila, a escapar, mientras que Canales escapa por separado. Cara de Ángel y Camila van a la casa de los tíos para pedir refugio, pero son rechazados. Ferina, la esposa de Genaro, va con la mujer casada. Canales, para ver lo que pasó, para la policía llega en ese momento y la pregunta, lo tortura, para saber el paradero de los Canales, pero ella no sabía nada y es por eso que matan a su hijo. Después que el auditor lo vende al dueño de un burdel llamado Doña Chom, la educación es útil y se vuelve loca. Canales se refugia en la casa de 3 hermanas que lo contratan como traficante. Después de un largo tiempo montado a Canales para llegar a la frontera, un hechicero le aconseja a Camila que se case con Ángel para aliviar la pobreza, y lo hace. El presidente, el padrino de la boda de Camila, fue la razón por la cual el padre se llevó a suicidar. Y bueno, luego Cara de Ángel y Camila se acercan más, se enamoran completamente, que llegan a casarse, entonces se vuelven más sentimentales. El presidente los invitó a una fiesta en la que estaban avergonzados por su familia, que eran fugitivos.
Por esta razón, Ángel se va a una cantina donde se encuentra a un estadounidense y algunos partidarios del presidente y empiezo a hablar sobre la nación y su gobierno. No puedes dejar de leer. También esto es parte de La tía Tula, que es muy importante, se los recomiendo ese libro. Bien, seguimos con el relato. Cuando Cara de Ángel se queda con la venta de la plataforma y se encuentra con un servidor que la lleva a la casa presidencial, donde el presidente le dice que Estados Unidos quiere la ayuda económica para el juego de la lana y los dados en Washington. Para arreglar la situación, Ángel no muy decidido y como que había mucho misterio en ir por eso, porque le iba a dar mucho dinero. Luego ella le cuenta un plan a Camila del viaje y el suyo, que fue enviado para que se enferme y lo envía a traer. Ya en el puerto, Ángel está en Farfán y piensa en el lugar para despedirse, pero esto es lo contrario de los compañeros que lo hicieron y se llevan sus cosas. Y en ese lugar otra persona en los Estados Unidos. Ángel fue una toma y otra vez. El tiempo pasa y Camila se preocupa y llama a la embajada y le dicen las mentiras de su esposo. Luego ella quiere entrar con un pasaporte para ir con él, pero lo niega. Días después da luz a un niño esperando. Bien, habían matado al esposo de Camila, entonces ella se encuentra muy preocupada por él e incluso estaba esperando un hijo de él, pero lamentablemente lo perdió. Entonces nos damos cuenta de que a veces cuando uno va como que por la ambición, porque incluso esto de la presidencia lo iba a hacer exitoso y le iba a hacer ganar bastante dinero, entonces es cuando puedes perderte a ti mismo y también a las personas que más quieres. El argumento aquí describe a través de los diálogos con el eje central, los capítulos cortos que cómo saltan de incidente a incidente, de persona a persona y sin ninguna entidad, que el miedo a todos al señor presidente, todos le temían al señor presidente porque era con mucho poder y sabían que si le hacían algo a él, pues él también iba a actuar, pero de mala manera. Es por ello que vivían muy temerosos, vivían con pánico, con miedo, no podían soltar o hablar alguna cosa, mientras que el señor presidente hacía todo a la corrupción, ellos simplemente tenían que callar para que sus familiares sean protegidas y no sean muertas. El tiempo se organiza con citas que hacen referencia al elemento temporal, pero no ubican al lector en un momento específico. La obra presenta un ritmo de capítulos cortos cuya relación está marcada por actos de violencia, injusticia, persecución y muerte. En un pequeño universo de tragedias, personas alrededor del cual gira el mensaje que Asturias quiso dar en el argumento. El presidente nos presenta un mundo de caricatura de una sociedad oprimida. La descripción es un arte producido con grandes resultados en una descripción magisterial del sórdido entorno del humano que congrega en la cercanía del portal del Señor. En el capítulo 1, los repugnantes personajes del encanto dulce y del capítulo 26, a Asturias utiliza un procedimiento de caricatura, exageración, reducción de seres humanos a nivel de animales o marionetas, para lograr el efecto de una pesadilla grotesca. En el punto opuesto, la realidad combina con la fantasía del autor para reflejar la idiosincrasia y las costumbres de los personajes. Hay un narrador que le da forma y estilo a la historia. Es un narrador observador que enuncia, pero también presenta una historia. Con la técnica descriptiva logró crear un estilo de novela social cuyos personajes se presentan claramente a la comprensión del lector. Eso es como que estamos analizando un poco la obra y cómo es que se relata, tanto los personajes, lo que le da vida, le da ficción y también una realidad. Es como una comparación. Por ejemplo, el libro presenta caricaturas, pero nosotros sabemos que en la realidad existe la corrupción. Bien, algunos elementos representan el significado por lo que reemplazan el encanto de la novia, como el amor dulce. La prisión se convierte en el único lugar donde los hombres pueden comunicarse y el sueño de la única área de libertad donde se siente la verdad de ellos mismos. Fuera de la ciudad está en el campo un lugar de esperanza, el valle idílico donde Camila y Ángel pasan su luna de miel, donde el padre de la niña se refugia y comienza una revolución, donde finalmente oculta para criar a su hijo allí. Así el presidente pivota entre la ciudad y el campo y entre la pesadilla y el sueño, y entre la oscuridad y la luz, un viejo legendario puesto como el eco en los mitos latinoamericanos y más específicamente en los mitos mayas. Esta novela del señor presidente de Miguel
Ángel Asturias, el señor presidente tiene 3 partes: la historia desarrollada, que sirve como una excusa para el exceso de la horrible dictadura sangrienta, puede proporcionar, así como la falta de la libertad. Entonces es aconsejable hacer un breve resumen de cada una de sus partes. En la primera parte podemos decir que Asturias comienza su novela localizando un grupo de mendigos reunidos en el portal del Señor, donde suelen pasar la noche. También destaca el personaje de un mendigo llamado Pelele. También aquí se queja el fantasma de que su madre lo persigue. Lo que pasa es que Pelele era prácticamente un asesino, que quien hacía algo, por ejemplo, le mencionaba la palabra mamá y él les empezaba a matar, porque tenía ese reflejo de que su madre no estaba a su lado desde pequeño. Entonces él la pasó solo, lamentado, nadie lo apoyó, incluso lo maltrataban por ser uno más de la calle. Y esto es lo que él vive en su día a día. Entonces, ante su incomodidad, el coronado José Perales, sonriendo, uno de los hombres duros del presidente, no hace más que burlarse, una situación que desata la ira de Pelele, quien termina asesinando al soldado y luego yendo a una especie de euforia. Pero esta situación hace que el presidente explote las circunstancias de implicar a Eusebio Canales, un militar retirado que en algún momento integró a su grupo de hombres, así como el abogado Abel Carvajal. De esta manera, los militares comienzan a torturar a los mendigos, a los testigos de los crímenes, para acusar a los hombres que quieren involucrarse. De hecho, vienen a matar a uno de los que señala Pelele como el culpable. Además, el presidente envía a Miguel Cara de Ángel a trabajar en un plan que hará huir al general Canales, lo que terminaría convirtiéndolo en el culpable perfecto. De esta forma, Cara de Ángel llega a un bar donde le cuenta todo a Vázquez, a Lucio Vázquez, cercano a Canales, que quiere secuestrar a Camila, hija de este soldado. Unos momentos más tarde, Genaro y Rodas, después de compartir en el bar, salen a la calle. Al hacerlo se encuentran con Pelele Vázquez. Rodas inmediatamente le dispara. El crimen es presenciado por un tiroteo. Rodas está impresionado por lo que le cuenta a su esposa, el hecho, y también anuncia que lo puede al Canales, lo que terminaría convirtiéndolo en el culpable perfecto. De esta forma, Cara de Ángel llega a un bar donde le cuenta todo a Vázquez, a Lucio Vázquez, cercano a Canales, que quiere secuestrar a Camila, hija de este soldado. Unos momentos más tarde, Genaro y Rodas, después de compartir en el bar, salen a la calle. Al hacerlo se encuentran con Pelele Vázquez. Rodas inmediatamente le dispara. El crimen es presenciado por un tiroteo. Rodas está impresionado por lo que le cuenta a su esposa, el hecho, y también anuncia que la policía arrestará a Canales al día siguiente. Por un lado, Canales decide huir del país, justo a tiempo antes de que la policía saquee su casa. Sin embargo, Cara de Ángel logra tener a Camila llevándola a una taberna. En la segunda parte es como que tratando de hacerlo bien. La esposa de Rodas, Fedina, se apresura a ir a la casa de Canales para avisarle el plan. Llega tarde y para su mala suerte se encuentra con cara a cara a un asesor del presidente, quien la arresta acusándola de cómplice de Canales. Es una de las escenas más fuertes de la novela porque describe precisamente cómo se tortura a la mujer para indicar el paradero de Canales, que por supuesto es desconocido. Los militares entonces llevan a su bebé y mientras tanto se colocan el lima en el pecho y se la dan a su hijo, que rechaza el sabor del pecho de su madre, la única fuente de alimento que tenía por matarlo de hambre. Del mismo modo, Cara de Ángel comienza a buscar un hogar para Camila y descubre que ni siquiera su propia familia quiere recibirla, porque todos consideran que debido a que es hija de un enemigo del señor presidente, podría traerle problemas. Vemos cómo la gente vivía atemorizada de cómo pudieron arrebatarle de los brazos de su madre a un pequeño bebé inofensivo, el cual merecía vivir más. Y vemos que no le permitieron el derecho a la vida, porque desde ahí está acabando con sus derechos, tanto de él como de las demás personas que sufrían o eran cómplices o supuestamente cómplices o padecían estas situaciones. Vemos el temor de toda la sociedad. Extrañamente, este hombre parecía estar dividido, porque por un lado él trata de defender a esta chica y por otro lado a veces también quiere aprovecharse de ella. Cerca de un final de esta parte de la historia, Camila se enferma gravemente, una situación que hace que Cara de Ángel venga rápidamente en su ayuda. Por otro lado, Fedina, quien ha sido torturada, ha sufrido la muerte de su hijo. Ahora es liberada y vendida a un burdel por el hombre del presidente, quien la arrestó. Sin embargo, ella se la arregla
para salvarse de este destino al ser enviado a un hospital. Cuando la gente descubre que está sosteniendo a su bebé muerto en sus brazos, sin querer dejarlo ir, asimismo narra cómo el general Canales logra cruzar las fronteras del país para escapar. En la tercera parte, que es al final de esta historia, cuenta con la reunión de un sacristán y abogado, Carvajal, que han estado recluidos en la misma celda. Paralelamente, vemos cómo la esposa de este abogado intenta hablar con todas las personas influyentes que conoce para ayudar a su esposo. Sin embargo, Carvajal, sin que su esposa lo pueda ayudar y sin que pueda defenderse, es condenado a la pena máxima y este será ejecutado. Bien, por otro lado, Cara de Ángel toma la revelación de que la única forma de salvar a Camila es casarse con ella, si realmente la ama. De esta manera se casan y logran recuperarse de la enfermedad que parecía llevársela. En cuanto a su padre, también cuenta cómo murió repentinamente mientras dedicaba sus fuerzas desde el exilio a organizar una revolución supervisa para terminar con el régimen del presidente. Según lo que plantea la historia, la muerte se provoca cuando se le informa mintiendo que el padrino de la boda de su hija es principal, el enemigo. El presidente, los recién casados sin sospechar nada celebran que Cara de Ángel haya sido enviado a una misión diplomática, creyendo que van a la felicidad. Están listos para irse. En el aeropuerto, Cara de Ángel es aprendido por los hombres del señor presidente. Camila se va sola y embarazada. Él termina viviendo en el campo con su hijo Miguel. Ángel Face es desaparecido y llevado a una celda, donde muere de tristeza cuando le dice engañosamente que su esposa se ha convertido en el amante del presidente. Noticia que le condena a la muerte. Este es un excelente libro, es Eneida, no lo dejé de leer. Y en el epílogo, finalmente, el trabajo tiene un capítulo que muestra cómo la dictadura del presidente está afectando a diferentes personas. Cada vez, la novela termina entonces con la voz de una mujer recitando el rosario y la respuesta de Kairin Ellison, que concluye pidiendo al Señor que tenga misericordia en un juego de palabras que señalan simultáneamente a Dios y al presidente, quien parece ser el dueño de vidas que destruye constantemente. Sin embargo, hay quienes ven esto en una canción de esperanza. Es como que la gente le pedía a Dios que esa vida que llevaba en Guatemala cambiara, que el presidente tome conciencia, que reflexione quizás de todo el daño que estaba causando, las muertes de las personas, las injusticias de personas que se iban a la cárcel cuando no tenían la culpa, lo que él hacía a seres inocentes como los bebés. Entonces la única solución aquí era Dios, para que él pudiera hacer algo. Tenían la esperanza de que algo cambiara, pero sin embargo eso se convertía en un real infierno, a carne viva. Bien, ahora hablaremos de los personajes de la obra del señor presidente. Tenemos a Pelele, que es el idiota, que es la persona que no pudo soportar que le dijeran la palabra madre, la maestra, el coronel José Perrales, y la muerte de Lucio por creer que tenía ira. El auditor general de la guerra. Esta es la persona encargada de lidiar con los crímenes en el país. Fue el vendudo del Mosco por no aclarar que el asesino de José Parrales fue Abel Carvajal. Termina con mentiras por la vida. También tenemos a Benetrio de la Patria, que era el presidente de la República. No le importaba la calidad de su gobierno, sino la elección. También tenemos a Benemetrio de la Patria, que era el presidente de la República. Tenemos a Miguel Ángel, que es hombre de confianza del presidente, que murió como resultado de querer siempre ayudar al presidente. A la viuda, negro indigente, que molestó al cobarde con la palabra madre. Y Patahuaca, que es el único amigo de Pelele en el portal del Señor. Tenemos a Mosco, que es discapacitado visual, que murió por no declarar que el asesino de José Parrales fue Abel Carvajal. Y a José Parrales, que es el coronel apodado hombre de la multa, fue muerto por el Pelele cuando auditó con su madre. Casimiro Rebeca Luna, que es compañero de celda de sacristán de Lucio Vázquez. Estaba allí por ignorante y ser analfabeta. Y Luis Barreño, que es doctor de un bombardeo sentenciado a matar sangre fría a varios soldados que los limpiaron con químicos muy fuertes. Y tenemos al general Eusebio Canales, que el sobrenombre de Chamarrita, injustamente investigado y acusado y sentenciado por el asesinato de los Parrales. Ahora vamos como que a argumentar las frases dentro del libro del señor presidente. Una frase que me impactó dice: si fuera posible hacer pacto con el diablo, venderle el alma con tal de burlar la vigilancia de la policía y permitir la fuga al general. Pero el diablo no se presta para actos caricativos. Bien, esto me hace reflexionar y pensar de que el diablo jamás va a preocuparse por tu bienestar, pero Dios sí.
Entonces nos damos cuenta de que prácticamente el presidente tenía juegos sucios, como que era muy corrupto, prácticamente estaba haciendo las cosas malas, cosas con el diablo, por así decirlo. Y entonces esto hacía que él no tenga piedad de lo que estaba haciendo, de las muertes que estaba ocasionando, de las pobres víctimas inocentes. Él jamás se preocupó por su país ni por ellos. Simplemente pensaba en su bienestar de él y de que la gente, si muere de hambre o de sed, es problema de ellos. O si no les daba trabajo, también era problema de ellos. Y no era así. Nos damos cuenta de que a veces hay tanta corrupción que las personas nos damos cuenta muy tarde, al no saber elegir a un buen presidente para que gobierne un buen país. Hasta mi mujer resulta a veces triste porque dice que quisiera tener alas los domingos. Como bien sabemos, era un país sin libertad. No había libertad para nadie. A veces las personas querían ser libres tanto de expresión, de opinión, de participación ciudadana, ser democráticos, ser un país tolerante donde gobiernen los valores. Pero no había esto. Entonces las personas se sentían vacías, incompletas, sin ánimos de vivir. Para un pueblo hambriento e inactivo, la única forma en la que Dios puede aparecer es en la comida y el trabajo. Como les venía diciendo, ahí el único que podía hacer algo era Dios, dándoles trabajo, un alimento, un pan de cada día. Pero ellos también tenían que esforzarse, tenían que trabajar. ¿De dónde podían sacar el sustento si el señor presidente no les daba el trabajo? No les daba una oportunidad para que ellos puedan ganar su dinero, y limpio y no sucio como él lo hacía. Sin importar cómo te trate la vida, a medida que pasa el tiempo, siempre tienes la sensación de que has perdido la vida al vivirla. Wow, esta frase nos dice mucho, porque en ese lugar, en el país de Guatemala, no había libertad, no había comunión entre todos. Era como que una lucha, una guerra contra el presidente, ya que la población quería encontrar la paz que siempre se espera en cada país. La paz. En ese lugar, en el país de Guatemala, no había libertad, no había comunión entre todos. Era como que una lucha, una guerra contra el presidente, ya que la población quería encontrar la paz que siempre se espera en cada país. La paz pacífica, donde haya más unión entre todos, donde se valoren, se respeten, sobre todo donde cada uno encuentre la felicidad. Aquí algo muy importante que dice, pero la tercera generación era capaz de hablar por todos, tanto por los vivos y por los enterrados. Supuestamente todo esto se iba a calmar con el tiempo, o sea, la generación de la nueva generación, los hijos de los que fueron muertos, quizás hasta los nietos, ellos podían hablar por ellos, o sea, si se levantaba una huelga o una lucha contra ellos, un pasacalle donde se hable de que basta ya de tanta corrupción con sus carteles, sus pancartas. Entonces esto haría una solución para ese país. Claro, porque sabemos que en los tiempos de ahora ya existe la tecnología, ya sabemos cómo expresarnos mejor ante los demás. Y quizás en un tiempo de antes nuestros abuelos sufrieron por tantas cosas, por tantos desastres, tanto en la política, desastres en la naturaleza y cosas así. Entonces ellos no podían involucrarse más porque ya estaban como que muy aislados a ellos. Entonces la nueva generación podría dar su voz para que ellos puedan ser salvados. Bien, y con esto quiero concluir diciéndoles que a veces la vida es muy complicada. Es, por ejemplo, supongamos un ejemplo entre nosotros jóvenes, los que van a ver este video. Un ejemplo, el señor presidente es la vida. Te va a dar golpes duros, tú vas a caer, vas a
derrotada, vas a sentirte derrotada, pero no. Tienes que seguir adelante. Es como que aunque haya injusticia, aunque haya noches tristes, días tristes, tú tienes que seguir, tienes que continuar con tu trayectoria para adelante y no rendirte. Y en este caso, si hablamos de la política, debemos, por ejemplo, con Dina Boluarte, debemos hacer otra elección, pero sabemos bien que todos nos vienen engañando, mintiendo, entonces no podemos seguir votando por falsos presidentes, congresistas, alcaldes, sino que debemos incitar a estar mejor cada día. Si es que ellos son así, bueno, dejémoslo, pero nosotros como población tenemos que estar más unidos para poder hacer de un país mejor. Muchas gracias.